En esta sesión voy a describir con la ayuda de este gráfico la representación del triedro móvil partiendo de una curva en el espacio. Y como ustedes seguramente saben, una curva en el espacio se genera con el corte de dos superficies. Voy a proponer como primer superficie un cilindro circular recto con centro en el origen, que abre paralelo al eje Z, y como segunda superficie un paraboloide hiperbólico, que es esta famosa superficie conocida como silla de montar. Y el lugar geométrico donde se cortan estas dos superficies es esta curva. Esta curva tiene más o menos la forma de una de estas famosísimas papas que vienen en unos cilindros de cartón. Y para esta curva voy a ubicar su vector de posición, y ese vector de posición me da precisamente la posición de una partícula en el espacio que viaja a lo largo de esa trayectoria, de esa curva. Entonces vamos a quitar las superficies para quedarnos con la curva que nos interesa. Y como nosotros ya hemos visto, en el análisis de las curvas podemos calcular el vector velocidad, que en este caso está representado por este vector de color azul. Es un vector tangente a la trayectoria. Si yo provoco el movimiento de la partícula a lo largo de la trayectoria, entonces tengo justamente la posición del vector velocidad. Puedo calcular también el vector tangente unitario, y lo voy a colocar con ese tono en azul. También es posible obtener el vector normal unitario, que está representado en ese color rojo. Vector tangente unitario, vector normal unitario, son dos vectores ortogonales. Y con estos dos puedo obtener el vector binormal, que está representado en este color verde. Si hago que viaje esta partícula nuevamente, entonces, si ustedes observan, la posición del triedro móvil, que son esos tres vectores, cambia a lo largo de la trayectoria del viaje de la partícula. Hay una segunda derivada del vector de posición, que es la aceleración. Y el vector aceleración, si yo lo grafico aquí, es el que aparece ahorita en naranja y es paralelo al vector normal, que es el que está en rojo. Y cada posición del triedro móvil, pues también me da una orientación diferente del vector aceleración. Ahorita hablaremos con más detalle de dónde está alojado ese vector aceleración. Bueno, voy a quitar el vector aceleración y el vector velocidad. Vector velocidad, vector aceleración. Y voy a alojar por aquí el plano osculador con este color un poco en violeta. Y voy a volver a ubicar el vector aceleración. Y el vector aceleración tiene dos componentes. Tiene una componente tangencial y una componente normal. Es decir, el vector aceleración siempre está sobre el plano osculador. Si observamos, déjenme hacer esto un poco más suavecito. Bueno, no se ve tan suavecito. Pero bueno, si ustedes observan, aunque sea gráficamente, este vector está
sobre este plano y tiene una componente tangencial que en este caso apunta en sentido negativo y una componente normal que apunta en la misma dirección del vector normal. Bueno, la componente, ¿no? Y habrá momentos en los que el vector aceleración es paralelo al vector normal, es decir, no tiene componente tangencial. Significa que el vector aceleración es ortogonal al vector velocidad, porque el vector velocidad está sobre el vector tangente unitario. Déjenme ver qué más tengo por aquí. Plano osculador. Vector aceleración. Déjenme quitarlo. Ahí está. Voy a incluir aquí mismo lo que es el plano rectificante con este tono un poco en azul. Plano rectificante es un plano que contiene al vector tangente unitario y al vector binormal. Así como el plano osculador contiene al vector tangente unitario y el vector normal unitario. Y me falta el plano normal, que está en este color un poco verde, que es el plano que contiene al vector normal unitario y al vector binormal. Entonces voy a hacer que viaje la partícula a lo largo de la trayectoria y la posición del triedro móvil cambiará también la posición de los planos osculador, rectificante y normal a lo largo de la trayectoria de la partícula para cualquier instante del tiempo. Voy a quitar estos planos. No, el osculador lo voy a dejar. Así que voy a quitar el plano normal, el plano rectificante. Y sabemos que existe una circunferencia tangente a la curva. Esa circunferencia tangente a la curva, su centro de circunferencia está en la dirección en la que apunta el vector normal. Entonces, si yo grafico la circunferencia tangente a la curva en este punto, tendré esta circunferencia. Aquí se ve en un tono un tanto más suavecito. Ahí está, ¿no? Ahí se ve la circunferencia. Y ya que la perdimos la perspectiva, si quieren, hasta aquí podemos darle una vista de canto con respecto al plano osculador, es decir, la circunferencia tangente a la curva está contenida en el plano osculador. Ya no sé qué está haciendo. Ahí está. De repente se me traba un poco. Bueno, cada instante de tiempo sabemos que el triedro móvil cambia. Los tres vectores son unitarios, el triedro móvil. La posición de los planos también cambia. Y el radio de la circunferencia, cuyo inverso es la curvatura, también me da una circunferencia diferente. Es decir, varía cada instante de tiempo la curvatura. Mientras más grande es la curvatura, significa que el radio es menor. Mientras más pequeña es la curvatura, significa que el radio es más grande, como en este caso, o este otro. Entonces, hago viajar la partícula a lo largo de la trayectoria para que vean cómo es el cambio de cada circunferencia tangente a la curva. Como hay una variación del vector binormal, significa que la torsión también cambia. Para el caso de la torsión no hay una representación geométrica que podamos nosotros graficar en este mismo, en esta misma descripción,
Pero voy a quitar, mejor dicho, aquí el plano osculador. Voy a quitar el vector normal, el vector tangente, mi punto de la circunferencia, el centro de la circunferencia. ¿Qué más quitamos? El centro, mejor dicho, la circunferencia tangente. Y es más, aquí voy a dejar, conviene dejar en todo caso, ¿dónde está el plano osculador? Este sí conviene dejarlo. Porque el plano osculador es un plano ortogonal al vector binormal. Ahí se alcanza a apreciar un poco, ¿no? Para esta curva, que luego la defino como una liga, ¿no? Bueno, si yo hago el viaje de esta partícula, pues se ve que el plano osculador cambia conforme tengo una variación en S, que es la longitud de arco de curva, que yo he definido como arco de curva en muchas ocasiones. Y la variación del vector binormal con respecto al arco de curva, en este caso existe, por lo que existe la torsión. Y por lo menos geométricamente se aprecia que hay eh, variaciones en todos los sentidos para la curva que está definida en el espacio. Si la curva fuera plana, entonces tendríamos una curva de torsión cero. Y para eso los invito a hacer lo siguiente. Ahí está, mira, voy a deformar esta curva hasta llevarla al plano XY. Ahí está. Es equivalente a deformar la superficie del... es más, aquí voy a graficar mi cilindro circular y mi paraboloide hiperbólico original, que si yo lo deformo, aquí le estoy multiplicando por un escalar para deformar este paraboloide hiperbólico, pues me da una curva en el espacio. Pero si este paraboloide hiperbólico lo deformo de tal manera que quede contenido en el plano XY, entonces tengo una circunferencia donde se cortan estas dos superficies, el cilindro circular recto y el plano z igual a 0. Voy a quitar mis dos superficies y en este caso, para esta circunferencia que está en el plano XY, el plano osculador está justamente o está en el plano XY. Si yo hago viajar a la partícula, podrán decir, bueno, cambia la posición de mi plano osculador, pero el plano osculador sigue siendo el plano XY. ¿Hay alguna variación de este vector? Es decir, que tenga una inclinación con respecto de una posición a otra posición. No la hay, es decir, la derivada de este vector binormal con respecto al arco de curva vale 0. Significa que para una curva plana la torsión es 0. Cuando se hace un análisis de una curva y se tiene que la torsión es igual a 0, significa que la curva es plana, está contenida en un plano. Puede ser un plano cartesiano, como es coincidente con este caso, o puede ser un plano inclinado definido de una forma más general. Voy a regresar a la posición original de mi curva y me parece que es esta, ¿no? Y creo que la tenía con 1. Ah, no, con punto 1 en el sistema deformado que proponía. Y mi parámetro para la trayectoria de la partícula es este.
Bueno, voy a quitar al vector binormal. ¿Con qué me quedo? Con el plano osculador. Lo voy a quitar también. Voy a... ¿qué puedo hacer? Presentar nuevamente el vector velocidad. Vector aceleración. Y vector velocidad. Y hago viajar a la partícula. Vamos a aprender todo aquí. Las superficies, los cilindros, la circunferencia tangente, la circunferencia tangente, ahí está, el plano rectificante, el plano normal, el plano osculador, que aquí ya se empiezan a confundir entre los planos. ¿Qué más tengo? Creo que ya aprendí todos los elementos que grafiqué aquí. Y bueno, ahí va una última vez el viaje de la partícula. Creo que es encima con las superficies. Así que voy a quitar las superficies. Y estos son todos los elementos que nosotros hemos discutido y que hemos desarrollado sus ecuaciones para conocer algunas características de las curvas o de una partícula que viaja a lo largo de una trayectoria. El plano osculador es un plano que contiene al vector tangente y al vector normal y cambia de posición según la posición de la partícula a lo largo del trayecto de la misma. Yo estoy analizando una curva. Geométricamente hablando, yo sé que una curva proviene del lugar geométrico donde dos superficies se intersecan. Y en este caso, para el cilindro circular y para el paraboloide, es esta curva. Y para cada punto, pues tengo una posición de mi plano osculador, de mi plano rectificante, de mi plano binormal, de mi vector velocidad, de mi vector aceleración, de mi centro de circunferencia tangente. Acuérdense que el vector normal apunta en la dirección en que se encuentra el centro de la circunferencia. El radio, esa es la distancia desde este punto hasta este otro. Y ahí yo puedo ubicar a mi circunferencia, que está contenida justo aquí en este plano, en el plano osculador, la circunferencia. Esta circunferencia tangente es una curva plana, con todo rigor, ¿no? Está contenida en un plano. Esta no, esta otra curva no, porque el vector binormal cambia de inclinación con respecto de un instante hacia adelante, que es la derivada del vector binormal con respecto del arco de curva o del tiempo. Si este vector fuera constante, como es el caso de la curva plana que nosotros habíamos puesto aquí, es más, este caso es interesante. En esta curva plana, ¿dónde está alojado el centro de la circunferencia tangente? En todos los puntos de la curva. Esta circunferencia es un caso particular. Déjenme mover la trayectoria de la curva. Esta es una circunferencia. ¿Cómo es el vector velocidad y el vector aceleración para esta trayectoria, que es una circunferencia? Voy a poner la perspectiva. El vector velocidad es tangente siempre a todas las curvas. Y el vector aceleración, para esta curva en particular,
es ortogonal al vector velocidad, es decir, el vector aceleración, voy a cambiar un poco acá la perspectiva, tal vez esta es mejor, es más, convendría quitar aquí el punto C y voy a quitar mi curva, no, esa la voy a dejar, creo que es este. Ahí está, el vector de posición de la partícula. Y igual y dejamos el punto C, que ahí no me estorba. Entonces, si ustedes observan el vector velocidad y el vector aceleración, para cada instante de tiempo a lo largo de esta curva, se mantienen ortogonales. Son ortogonales. El vector aceleración es paralelo al vector normal unitario, el vector velocidad es paralelo al vector tangente unitario. El vector binormal es un vector constante, porque no cambia. Se mantiene paralelo al eje Z. Entonces, si lo vemos en esta otra perspectiva, que sería una perspectiva eh, de Canto con respecto al plano XY, pues sí, se mueve y va girando, ¿no? O va siguiendo la trayectoria de la curva, pero se mantiene paralelo a Z, es decir, es un vector constante. Es una curva muy interesante. No sé si han tenido la oportunidad de ir a las ferias y hay unos juegos mecánicos que tienen una malla con esta configuración y es un cilindro y los hacen girar a con una cierta rotación y la masa de su cuerpo por la aceleración centrífuga pues apunta en la dirección hacia afuera, en la dirección contraria al vector normal. Entonces los mantiene pegados a esa malla y luego hacen que para ese cilindro que va rotando, pues le ponen una cierta inclinación. Y no se caen, ¿no? Hasta levantan las manos, bien felices y algunos hasta gritan, ¿no? De la emoción. Bueno, pues ¿qué sucede? Que el vector aceleración, al ser ortogonal al vector velocidad, pues los mantiene pegados justamente a esa malla. Y este fenómeno es el que tratan de eh, buscar con las curvas específicas de las montañas rusas, que se mantengan en todo momento pegados al asiento, que no haya mucha variación entre estos vectores para evitar alguna situación desfavorable. Creo que con esto sería suficiente por lo pronto la explicación relacionada con el triedro móvil y algunas otras características de los planos, de las propiedades de las curvas